La práctica número 3 corresponde a los circuitos integrador y derivador. En el objetivo se menciona que hay que instrumentarlos en el laboratorio e identificar las modificaciones que hay que hacer a los circuitos para su instrumentación real. Estamos simulando entonces los circuitos y les solicité que utilizaran un simulador de calidad para que pudieran entonces reproducir lo más fielmente posible lo que en el laboratorio ocurriría. Bueno, entonces aquí yo tengo el circuito integrador con los valores que se solicitó, una resistencia de 10 kilos, un capacitor en retro de 100 nanos y una señal de entrada que de una amplitud de 10 volts pico a pico, una señal cuadrada con frecuencia de 1 kHz. Entonces, en principio, al analizar el circuito, el resultado tendría que ser la señal de salida, una señal triangular de la misma frecuencia y con una amplitud pico a pico de 2.5 volts. Bueno, entonces vamos a simularlo y a observar qué es lo que obtenemos. Entonces, corremos la simulación y presentamos el canal 2 y encontramos que está desplazado hacia abajo. Miren, este es el eje X, la referencia. Voy a quitar el canal 1 para que sea más claro. Ahí está. Esta horizontal es el origen del canal 2 y nuestra señal de salida está sumida aquí abajo. Si vemos, son 5 volts por cuadro. Entonces, en su voltaje más bajo tenemos 5, 10, 12 volts negativo. Observemos que la alimentación del circuito es de menos 12 volts. Aquí habría que preguntarse qué ocurriría si yo modificara la alimentación del circuito. ¿Bajaría, subiría, se mantendría? Eso se los dejo a ustedes para que lo reflexionen y lo experimenten. Entonces no tenemos nuestra señal centrada y con la amplitud que en teoría tendríamos que obtener. Entonces, ¿cuál es la modificación que tenemos que hacer? Bueno, vamos a ver, vamos a ponerle entonces una resistencia en paralelo con el capacitor. En este caso copié la resistencia de 10 kilos y se la puse en paralelo con el capacitor. Vamos a modificarla, vamos a poner un valor más alto. Vamos a poner, por ejemplo, 60 kHz, perdón, 60 kiloohms y a correr la simulación. Observaron que se desplazó hacia arriba la respuesta. Inclusive podemos ya modificar la base de volts por cuadro y observamos que miren, se desplazó ya hacia el centro. Aún no está totalmente centrada, pero la amplitud se acerca ya bastante a la amplitud que debe tener nuestra señal triangular. Entonces, la reflexión de todo es que ustedes deben de hacer es por qué al instalar una resistencia en paralelo con el capacitor, que ya es una modificación al circuito integrador puro, nuestra señal de salida mejora. En la práctica, de hecho, si nosotros no ponemos una resistencia aquí en paralelo con el capacitor, no solo se va a desplazar nuestra señal de salida, sino que de hecho va a quedar totalmente recta, ya sea en valor negativo o en un valor positivo, es decir, va a estar saturada la salida en su valor mínimo negativo o en su valor máximo positivo, dependiendo de las fuentes de alimentación.
Entonces, repito, ustedes piensen por qué razón al instalar nosotros una resistencia en paralelo con el capacitor, nuestra señal de salida se mejora. En la práctica sí se mejora, pero en realidad el comportamiento de la señal de salida tiene una forma más RC, carga y descarga RC, y pierde en estos intervalos la característica de una recta. Si nosotros ponemos aquí una resistencia más pequeña, por ejemplo, vamos a poner un kilo. Corremos la simulación y observen, este fue un valor ya exagerado, pero entonces ya pierde la forma de una señal triangular y se observa más claramente cómo tiene una forma de carga-descarga RC. Bueno, entonces, con respecto al circuito integrador, eso es lo que se les queda a ustedes para que lo analicen, lo mediten y puedan explicar por qué es necesario poner una resistencia en paralelo con este capacitor, y otra cosa importante, de qué valor tendría que ser esa resistencia que se pusiera en paralelo con el capacitor. La segunda parte de la práctica corresponde a un circuito derivador. En el caso del derivador, los valores de los componentes son los mismos, pero intercambiados. El capacitor de 100 nanos, el resistor de 10 kilos en retro. Tenemos nuevamente nuestro 741 polarizado con más menos 12. Y la señal de entrada que se pidió, o que se señaló, es una señal triangular sí, es una señal triangular con una amplitud de 2.5 volts pico pico y una frecuencia de 1 kHz. En principio, lo que tendríamos que tener a la salida es una señal cuadrada con una amplitud de 10 volts pico a pico, con la misma frecuencia que tiene la señal de entrada, es decir, 1 kHz. Bueno, entonces aquí está nuestro circuito y vamos a correr la simulación y vamos a ver qué es entonces lo que resulta. Miren, aquí tenemos entonces una señal que está muy lejos de ser la señal cuadrada que esperábamos, con una amplitud de 10 volts pico pico. Entonces, ¿qué es lo que está ocurriendo? Bueno, entonces, para ponerlos en el camino, ahora lo que vamos a hacer aquí es instalar una resistencia en serie con el capacitor y vamos a ver cómo se modifica entonces el comportamiento del circuito. Vamos a poner, para que sea más clara la idea del porqué y el efecto, vamos a poner una resistencia pequeña, una resistencia de 25 ohms, y vamos a correr la simulación. Allí está el resultado. Entonces, paramos la simulación. Bien, vamos a quitar la señal de entrada para que sea más clara la señal de salida. Tenemos 5 volts por cuadro, entonces tiende a estabilizarse en más 5 y en menos 5. Entonces, si ustedes recuerdan sus clases de ecuaciones diferenciales y de movimiento oscilatorio, esta es la respuesta de un circuito de segundo orden, y podemos ver que es una senoidal amortiguada. Entonces aquí tiene un comportamiento exponencial, ¿sí? Una senoidal adentro, y por eso es una senoidal amortiguada. Es la respuesta de un circuito de segundo orden. Entonces ya se acerca a la señal que nosotros queremos, pero aún está lejos de ella. Vamos a modificar un poco más el valor de esta resistencia
vamos a ponerla de 50 ohms y correr nuevamente nuestra simulación. Ahí está nuestro resultado. Bien, aquí entonces podemos observar que sí ya está llegando en un momento a los 5 volts positivos y a los 5 volts negativos, pero aún tenemos este comportamiento. Esto se conoce como overshot o sobretiro, y en la parte inferior el undershot o bajo tiro, ¿sí? Entonces miren, si nosotros tomamos la medición de nuestra señal, nos dice que tenemos una señal pico a pico de 22 volts. Eso ocurre porque toma el pico del overshot o del sobreimpulso y del pico del undershot entonces por esa razón nos da una lectura de 22 volts pico a pico. Entonces aquí la reflexión sería ¿por qué es necesario poner una resistencia en serie con el capacitor y cuál sería el valor correcto? Y la otra pregunta sería, ¿estamos hablando entonces todavía de un derivador puro o ya tenemos algo que se aproxima a un derivador sin serlo? Pero dependiendo de los valores que nosotros seleccionemos o al valor al que lleguemos con nuestro análisis, qué tanto se acerca a la respuesta que estamos buscando.